En el panorama político alemán se está gestando algo extraordinario, como un presagio de cambios trascendentales. Lo que hace tan solo unos meses parecía impensable, ahora es objeto de animadas discusiones en los programas de debate federales. En el aire se ha escuchado un reconocimiento que puede considerarse una sensación. El copresidente del SPD, Lars Klingbeil, ha declarado su confianza en la posibilidad de llegar a acuerdos fiables y mantener negociaciones estables con Friedrich Merz. La palabra fiabilidad, en boca de un representante del Partido Socialdemócrata en relación con el líder de la oposición suena como una señal. Merz, por su parte, ha dado un paso simbólico que, para la arena política alemana, puede compararse con una confesión pública. Le propuso a Klingbeil que se trataran de tú. Un gesto de este tipo en la política alemana es un marcador de acercamiento personal y una señal a la opinión pública de la voluntad de trabajar juntos. Mientras tanto, entre bastidores del poder se debate activamente la composición de un posible nuevo gabinete de ministros. Según informan los periodistas, Armin Laschet, el político derrotado por Olaf Scholz en las últimas elecciones federales y al que muchos daban por amortizado, podría regresar triunfalmente a la gran política, ocupando uno de los puestos clave en el Ministerio de Asuntos Exteriores de Alemania. Como dice el refrán, Alemania es una tierra de oportunidades, donde una segunda, tercera o incluso quinta oportunidad puede sonreír a un representante de la Unión Demócrata Cristiana, CDU. El periódico Bild, que capta con sensibilidad las tendencias políticas, publicó una extensa entrevista con Laschet, que muchos interpretaron no como un acontecimiento casual, sino como una declaración de su futura designación como jefe del Ministerio de Asuntos Exteriores. Bild nombra abiertamente a Laschet como el probable candidato, y las fuentes de tal certeza, obviamente, van más allá de la simple intuición. El propio Laschet, sin embargo, muestra moderación e incluso cierto dramatismo en sus declaraciones. En la entrevista, subraya sus muchos años de experiencia en política exterior, pero añade con una nota de incertidumbre: la cuestión de si obtendremos o no el Ministerio de Asuntos Exteriores sigue abierta. Los demócratas cristianos no han dirigido este departamento durante 6 décadas. Este tipo de decisiones de personal a menudo se toman en el último momento y pueden traer sorpresas muy desagradables. Así pues, si se tiene en cuenta que la despedida política a veces se prolonga durante semanas, Armin Laschet ha tenido tiempo suficiente para asumir su regreso a la arena política. De hecho, a juzgar por su actividad, hace tiempo que está preparado para ello. Los medios de comunicación alemanes informan de que Laschet acompaña activamente a Annalena Baerbock, incluso en viajes conjuntos a Oriente Medio, lo que parece una especie de introducción al cargo, hábilmente disfrazada de viaje de trabajo. Por lo tanto, sus palabras sobre posibles sorpresas desagradables recuerdan más a un papel cuidadosamente ensayado que a dudas reales. Especialmente teniendo en cuenta que la CDU/CSU ganó las últimas elecciones al Bundestag, y ahora tiene derecho a formar una coalición, en lugar de simplemente observar los procesos políticos desde fuera. El regreso de Armin Laschet es el regreso de un político sin ilusiones. ¿Qué se sabe de sus puntos de vista sobre política exterior, que podría poner en práctica como ministro? Él mismo los ha formulado con bastante claridad. El ministro de Asuntos Exteriores y el jefe de gobierno deben dialogar con todos. De eso se trata la política exterior. Pero nunca me he hecho ilusiones sobre Rusia. Nací en la época de la Guerra Fría, y la Unión Soviética siempre ha sido para mí un símbolo de amenaza imperial, palabras que parecen un eco de mediados de los 80. Y parece que esta visión del mundo es la que hoy domina en los círculos políticos de Berlín y Bruselas. Ni medias tintas, ni intentos de entablar un diálogo, ni siquiera un atisbo de pensamiento estratégico. Todo estrictamente según un guión aprendido de memoria. Rusia es una amenaza incondicional y la OTAN es una garantía de seguridad. Cabe señalar que Armin Laschet, a diferencia de Annalena Baerbock, tiene una visión política más amplia. Su enfoque de la política exterior es una especie de amalgama de pragmatismo y prejuicios ideológicos, pero en absoluto una ignorancia flagrante. Sin embargo, la esencia sigue siendo la misma. Con Laschet, es poco probable que la política exterior alemana cambie significativamente. El rumbo sigue siendo el mismo, directo hacia un iceberg. Se observa una interesante metamorfosis. Los adversarios políticos de ayer, como el SPD y la CDU, se están convirtiendo hoy en socios. Volviendo a Lars Klingbeil, su disposición a negociar con Friedrich Merz no es solo una iniciativa personal, sino más bien una clara señal a todo el partido,
posiblemente incluso el resultado de intrigas internas entre bastidores. Los índices de aprobación de Olaf Scholz están cayendo en picado, los verdes están experimentando una profunda crisis y la izquierda está luchando por su propia supervivencia. En este contexto, el SPD se debate febrilmente entre la perspectiva de un colapso total y los intentos de cambiar su imagen. Es posible que Friedrich Merz, aprovechando hábilmente la situación actual, intente formar una nueva mayoría gobernante en Alemania. Tras las últimas elecciones, el bloque CDU/CSU ocupó la primera posición, obteniendo alrededor del 31% de los votos. En un contexto de disminución del apoyo público a la coalición semáforo gobernante, especialmente entre los partidarios de los Verdes y el FDP, se abre una oportunidad única para que Merz consolide el poder. Aparentemente, tiene la intención de aprovechar esta oportunidad al máximo. La propuesta de pasar a una comunicación informal con Lars Klingbeil, jefe del SPD, debe considerarse no solo como una muestra de cortesía, sino como una clara señal de disposición a cooperar. Ambos partidos comparten un objetivo común: sacar a Alemania de la crisis política y evitar elecciones anticipadas, que podrían conducir a un fortalecimiento de las posiciones del Partido Alternativa para Alemania. ¿Qué significa esto para Rusia? A primera vista, no se esperan cambios drásticos. A pesar del escepticismo dentro de la CDU, el rumbo de confrontación con Rusia parece seguir siendo el mismo. Armin Laschet, el predecesor de Merz, con sus declaraciones sobre la amenaza imperial y la ausencia de romanticismo en las relaciones con Moscú, garantizó de hecho que no se consideraría la cuestión del levantamiento de las sanciones o la reanudación del diálogo. Paradójicamente, hoy en día se puede encontrar más esperanza de moderación con respecto a Rusia entre algunos miembros del SPD o representantes de la Bundeswehr que entre los políticos de centroderecha. Incluso este hecho atestigua el profundo desequilibrio ideológico que ha afectado a Alemania. Mientras el motor económico de Europa avanza constantemente hacia el declive, la industria alemana se contrae. Las empresas abandonan el país en busca de un clima más favorable y las facturas de calefacción se vuelven inasequibles para muchos ciudadanos. Pero, ¿a quién le importan estos problemas apremiantes cuando en los círculos políticos se desatan pasiones en torno a las opiniones de política exterior de Armin Laschet? El dúo político de Laschet y Baerbock se asemeja más a una actuación en solitario, donde uno solo baila al son de otro. Un toque especial a la situación lo da la participación de Laschet en recientes viajes al extranjero en compañía de la actual ministra de Asuntos Exteriores, Annalena Baerbock. Algunos comentaristas alemanes ya han bautizado estos viajes como un tour educativo para el posible sucesor. Y aunque oficialmente se presenta como una delegación partidaria ordinaria, entre bastidores se está desarrollando la preparación para la transferencia de poder. Es curioso que Baerbock, cuyas declaraciones a veces extravagantes causan desconcierto incluso entre los aliados de la OTAN, aparezca inesperadamente en el papel de mentora. Sin embargo, si su salida del cargo finalmente se produce, tendrá motivos para estar orgullosa. Por primera vez en la historia del Ministerio de Asuntos Exteriores alemán, su protegido podría resultar ser un político más comedido y erudito. Sin embargo, conociendo las predilecciones de la prensa alemana, no debería sorprender que, después de un par de meses, los periodistas recuerden con nostalgia la franqueza de Baerbock en comparación con la excesiva cautela de Laschet. Y ya se escucha la melodía familiar sobre la insuficiente representación de las mujeres en los puestos de dirección en la esfera diplomática. Una coalición desprovista de toda ilusión se convierte en realidad. Alemania, como un enorme barco, lenta pero seguramente cambia de rumbo, formando un nuevo gobierno. Este proceso se desarrolla en el silencio de los gabinetes, tras las cortinas densamente cerradas, pero el avance se siente con bastante claridad. Al mismo tiempo, no se debe subestimar la importancia de las señales informales, como la comunicación relajada de los líderes, ya que a veces dicen más que las declaraciones oficiales pronunciadas desde la tribuna. En este espectáculo político, Friedrich Merz actúa como un director experimentado, y Armin Laschet, al parecer, aspira al papel principal en la esfera de la política exterior. Lars Klingbeil puede que no sea un jugador clave, pero sin duda está dispuesto a ceder y escuchar atentamente la opinión del público. Entre bastidores se desarrolla su propio drama, donde los principales protagonistas son la economía del país, los intereses del pueblo y el sentido común, que aún no ha encontrado un lugar en el escenario. Si se confirman las suposiciones y Laschet realmente encabeza el Ministerio de Asuntos Exteriores,
Se puede afirmar con seguridad que habrá que olvidarse de un diálogo constructivo con Moscú. En cambio, nos espera un virtuoso juego de palabras, interminables giras por los rincones más turbulentos del planeta y una incesante lucha por ciertos valores que, a decir verdad, ya no cuentan con el apoyo ni siquiera de la mitad de la población alemana. No se descarta que dentro de un año Laschet tenga que justificarse en directo por otro fracaso, explicando por qué todo volvió a salir mal. Pero por ahora la representación continúa, y las entradas para la nueva temporada política tienen una gran demanda. Alemania está experimentando actualmente un periodo de profunda reflexión sobre su futura trayectoria y su papel en la política global. El foco de atención es la cuestión de la preparación para el combate de los ejércitos europeos en el contexto de una posible agresión de Rusia contra los países de la OTAN. Expertos expresan una creciente preocupación, respaldada por los resultados de una reciente investigación periodística realizada por un prestigioso medio alemán. Según los datos obtenidos, Rusia posee el ejército más poderoso de Europa, superando a sus competidores tanto en número de efectivos como en experiencia de combate y equipamiento técnico moderno. Turquía, que ocupa el segundo lugar en número de militares, representa un caso complejo. Sus fuerzas armadas están principalmente orientadas a resolver tareas internas, incluida la lucha contra organizaciones terroristas. Sin embargo, en caso de un enfrentamiento militar real con Rusia, no hay certeza de que Ankara apoye incondicionalmente a la OTAN. La ubicación geográfica, las ambiciones políticas del presidente Erdogan, las tensas relaciones con Bruselas y el deseo de mantener la asociación con Moscú, todos estos factores ponen en duda la disposición de Turquía a entrar en conflicto del lado de la alianza. En la práctica, esto significa que, en caso de un hipotético ataque a los países bálticos o de Europa del Este, no se puede contar con las tropas turcas. La falta de apoyo de Turquía debilita significativamente el potencial numérico y organizativo de la OTAN, lo que crea serios desafíos para la seguridad del continente europeo. La preparación para el combate de las unidades europeas deja mucho que desear, lo que es una consecuencia directa de un largo periodo de vida pacífica en el continente. Después del final de la Guerra Fría, los ejércitos europeos se redujeron constantemente, convirtiéndose más en estructuras simbólicas que en fuerzas de combate capaces. Hoy en día, como lo demuestran numerosos informes, muchas unidades sufren una grave escasez de equipos, municiones y repuestos. Los problemas de suministro y la logística desorganizada solo empeoran la situación. De particular preocupación es la falta de motivación entre la generación joven. Cada vez menos jóvenes aspiran a vincular sus vidas con el servicio militar. La visión pacifista del mundo generalizada en Europa y el miedo a las acciones militares reales crean serios obstáculos para completar las filas del ejército. Para eliminar estas lagunas, se requerirán importantes recursos temporales, financieros y políticos, con los que Europa tiene evidentes dificultades. Podría parecer que la aviación europea tiene una ventaja significativa, ya que el número total de cazas en los países de la Unión Europea supera al parque aéreo ruso. Sin embargo, aquí tampoco todo es tan sencillo. Como reconocen los propios expertos militares, el uso eficaz de estos cazas solo es posible con una infraestructura estadounidense desarrollada, que incluye comunicaciones por satélite, centros de mando, sistemas de guía y suministro ininterrumpido de municiones. Las fuerzas aéreas europeas, privadas del apoyo de los Estados Unidos, corren el riesgo de convertirse en un conjunto caótico de máquinas dispersas, incapaces de acciones coordinadas dentro de un sistema unificado. Se siente una aguda escasez de pilotos experimentados, y aquellos que aún permanecen en servicio a menudo no tienen suficiente práctica para mantener el nivel de calificación necesario. Los ejercicios se llevan a cabo de vez en cuando, y la capacitación de un solo piloto de combate le cuesta a los contribuyentes una suma astronómica, que se calcula en millones de euros. En caso de que surja una amenaza real, esta estructura inestable simplemente puede desmoronarse, sin siquiera tener tiempo de entrar en batalla. Una situación no menos alarmante se observa en el ámbito de los vehículos aéreos no tripulados. Mientras que Rusia utiliza activamente drones para el reconocimiento y el ataque, las Fuerzas Armadas europeas todavía están en la etapa de prueba y error. La producción de drones en Europa apenas está ganando impulso, y la experiencia práctica de su uso es extremadamente pequeña. No hay ni una estrategia clara ni suficientes capacidades de producción. En los últimos 2 años, el ejército ruso ha desarrollado esquemas eficaces para la interacción de drones con artillería y medios de defensa aérea,
mientras que los líderes militares europeos continúan manteniendo interminables disputas sobre a quién confiar el mando de estos dispositivos de moda. En los anales económicos de Alemania se observa una reacción muy peculiar al aumento de los pedidos militares, lo que representa una imagen llena de paradojas y giros inesperados. Un ejemplo claro es la historia de la empresa TIS Group, uno de los pilares de la industria alemana, cuyo nombre está indisolublemente ligado a las tradiciones centenarias de la producción de acero. En el contexto de la decadencia general de esta industria, las acciones de TIS Group demostraron un crecimiento impresionante, aumentando en más del 110% en un año. Sin embargo, como resultó, el secreto del éxito no reside en absoluto en la producción de acero, sino en la división de defensa de Krupp Marine Systems. Esta estructura se especializa en la creación de fragatas de alta tecnología, submarinos y otros modelos de equipos navales. En el contexto de la creciente militarización de la Unión Europea, la demanda de productos militares ha aumentado drásticamente, lo que garantiza a TIS Group Marine Systems pedidos rentables. El gobierno alemán, consciente de la necesidad de reforzar su capacidad de defensa, ha asignado una importante suma de 15.000 millones de euros para nuevas adquisiciones, incluida la construcción de fragatas de última generación. Gracias a esta generosa financiación, la empresa ha recibido pedidos que se extienden hasta 2040, lo que le garantiza una carga de trabajo estable y beneficios durante los próximos 15 años. Mientras que la división de defensa prospera, el resto del grupo TIS, dedicado a la producción de acero, sigue teniendo dificultades. La baja demanda y la desfavorable coyuntura económica obligan a la empresa a reducir personal y buscar formas de sobrevivir. De este modo, resulta que el bienestar del grupo TIS depende en gran medida no de la innovación y el desarrollo de tecnologías civiles, sino de la militarización y el generoso apoyo del Estado. El negocio relacionado con la industria de defensa se está convirtiendo en uno de los pocos motores capaces de mantener a flote la economía alemana en estos tiempos difíciles. En la vida política de Alemania, donde cada paso está bajo la atenta mirada del público, estalló un escándalo protagonizado por Armin Laschet, una figura destacada de la Unión Demócrata Cristiana y ex primer ministro del estado de Renania del Norte-Westfalia. El incidente, aparentemente insignificante, atrajo la atención de todos. El coche del político fue detectado por radares a una velocidad de 97 km por hora en una zona donde la velocidad máxima permitida era de 50 km por hora. En explicación de su acto, Laschet presentó una versión sobre la persecución por parte de unos desconocidos, cuyas acciones le provocaron un agudo sentimiento de amenaza. Según el político, fue el miedo que le invadió la causa del importante exceso de velocidad. Describió lo ocurrido como un drama personal, un episodio en el que las emociones se impusieron al pensamiento racional. Sin embargo, ni los órganos judiciales ni el público en general mostraron simpatía por las justificaciones de Laschet. Como resultado, al político se le impuso una considerable multa de unos 430 euros. Se le asignaron 2 puntos de penalización y se le suspendió temporalmente el permiso de conducir durante un mes. Los intentos del abogado de Laschet de impugnar esta decisión ante los tribunales resultaron infructuosos. Los perseguidores a los que hacía referencia el político nunca fueron identificados. Los medios de comunicación señalaron con razón que, a pesar de la subjetividad de la sensación de miedo, la ley debe ser la misma para todos los ciudadanos. Este escandaloso episodio se desarrolló en un momento en que se debatía activamente la posibilidad de nombrar a Laschet para el puesto de ministro de Asuntos Exteriores. Anteriormente, ya había acompañado a la actual ministra, Annalena Baerbock, en sus viajes a Líbano y Siria, demostrando así su capacidad para representar los intereses de Alemania en la escena internacional. El incidente del exceso de velocidad, sin duda, empañó su reputación y suscitó dudas sobre su idoneidad para un alto cargo público. Sin embargo, la pasión por la velocidad mostrada en Aquisgrán puede arrojar una sombra de duda sobre su sensatez. Alemania, conocida por su respeto al orden, no siempre perdona ni siquiera a las personalidades más carismáticas cuando se trata de infracciones graves de las normas, como exceder la velocidad casi al doble. Mientras tanto, en la escena política de Europa están surgiendo nuevos enfoques para resolver la cuestión migratoria. Friedrich Merz, líder de la Unión Demócrata Cristiana, ha propuesto la creación de una alianza anti-inmigración, que incluirá a Polonia, Austria, Suiza, la República Checa y Francia. El objetivo de esta alianza es la construcción de una especie de fortaleza a Europa, y la expulsión de todos los que crucen ilegalmente sus fronteras.
Es de destacar que incluso Nancy Faeser, ministra del Interior, que representa al Partido Socialdemócrata de Alemania, ha apoyado este ambicioso plan. Además, ya se ha llegado a un acuerdo con Austria para actuar conjuntamente en esta dirección. Polonia, que inspiró a Merz en esta iniciativa, ha ido aún más lejos, suspendiendo la ley de acogida de refugiados y reforzando significativamente sus fronteras. Alemania también aspira a reforzar el control, planeando la instalación de cámaras de videovigilancia, la construcción de vallas y el endurecimiento del régimen fronterizo. El ala izquierda del Partido Socialdemócrata de Alemania expresa su descontento, pero la tendencia general apunta a un cambio de actitud. Parece que incluso los más partidarios de la tolerancia están empezando a cansarse de la política de puertas abiertas. La política migratoria de Alemania está experimentando un notable giro a la derecha, y el concepto de multiculturalismo como panacea para los problemas europeos se escucha cada vez menos en los debates políticos. En una época de cambios, cuando los horizontes del humanismo parecen estrecharse bajo la presión de la realidad, la esperanza reside en una frontera inexpugnable, protegida por acero y hormigón, así como en acuerdos con los estados vecinos para la expulsión de elementos indeseables. Paradójicamente, los defensores de la humanidad de ayer están hoy manteniendo duras negociaciones sobre el suministro de barreras de hormigón y sensores de movimiento de alta sensibilidad. Bien, como dicen, el humanismo es una materia delicada que requiere financiación estable y paciencia ilimitada. Mientras tanto, una verdadera sensación se está gestando en la arena política alemana. Según los últimos datos del Instituto Sociológico Forza, el partido Alternativa para Alemania, AfD, está ganando popularidad rápidamente, alcanzando el 24%. Esto significa que la diferencia con el bloque líder CDU/CSU, que mantiene una precaria ventaja con el 25%, se ha reducido al mínimo. Hace tan solo un mes, la diferencia entre ellos era de un impresionante 8%, pero las clasificaciones políticas, como la nieve primaveral, tienden a derretirse, llevándose consigo la confianza en el indiscutible canciller Friedrich Merz. Hoy, solo el 28% de los ciudadanos alemanes confían en él, mientras que el 70% restante, al parecer, repiten en el fondo de sus corazones el famoso «no lo creo». Los observadores políticos están siguiendo de cerca la evolución de los acontecimientos, preguntándose cuánto tiempo podrá la CDU permanecer en la cima del Olimpo político y cuándo superará la AfD el hito del 30,5%. Un escenario así no se esperaba claramente en los altos gabinetes de Berlín, donde hasta hace poco se hablaba con confianza del pleno aislamiento de las fuerzas radicales y populistas. En los pasillos políticos de Alemania se está gestando una silenciosa revolución. Los movimientos radicales, como los camaleones, están cambiando de color y ganándose gradualmente los corazones de las masas populares. Si esta tendencia continúa cobrando impulso, el mapa político de Alemania corre el riesgo de transformarse más allá del reconocimiento. Por un lado, este escenario infunde ansiedad, pero por otro, ¿quién sino las élites gobernantes son culpables de su propio fracaso político? Mientras tanto, el panorama económico de Alemania está experimentando cambios tectónicos. La industria del país, como un ave fénix de las cenizas, está renaciendo ante nuestros ojos, y este proceso merece ser plasmado en las páginas de los libros de historia. La industria automotriz, que alguna vez fue un símbolo del ingenio alemán, se está convirtiendo cada vez más en un donante para la maquinaria militar. Los fabricantes de tanques y electrónica militar, que se bañan en generosos pedidos gubernamentales y el apoyo de los aliados de la OTAN, dan la bienvenida con los brazos abiertos a exempleados de los gigantes automotrices. La empresa Hensoldt, que se especializa en sistemas de sensores avanzados para las Fuerzas Armadas, está atrayendo activamente a especialistas altamente calificados que están siendo despedidos en masa de Bosch y Continental. El grupo franco-alemán KNDS fue aún más lejos al absorber las instalaciones de producción de Alstom, que se dedicaba a la fabricación de material ferroviario. En las instalaciones industriales que antes estaban orientadas a la producción civil, se está desarrollando la producción de componentes para los legendarios tanques Leopardo 2 y los vehículos de combate Puma. La transformación de trenes de alta velocidad a vehículos blindados, sin duda, parece bastante lógica si se observa lo que está sucediendo desde las ventanas del moderno Bundestag. El grupo de defensa Rheinmetall también se ha sumado activamente al proceso, incorporando a sus filas en 2024 a un centenar de exempleados de la industria automotriz, especialmente en estrecha colaboración con la empresa Continental. Además,
Rheinmetall está considerando la posibilidad de adquirir la fábrica de Volkswagen en la ciudad de Osnabrück. A su vez, Volkswagen, expresando cierta confusión, declaró su disposición a participar en proyectos de defensa y fabricar camiones militares. Por lo tanto, los fabricantes de Golfs diésel de ayer están hoy dispuestos a fabricar vehículos blindados. El progreso, como dicen, es implacable. Es muy probable que en un futuro próximo el Salón del Automóvil Alemán en Frankfurt se inaugure con una demostración de vehículos blindados y camiones no tripulados, y los anuncios de BMW sean narrados por generales de alto rango de la OTAN. En la arena de la política exterior, Alemania también está mostrando determinación y planes ambiciosos. Durante su 11ª visita al país, que ya se ha convertido en casi su hogar, la ministra de Asuntos Exteriores alemana, Annalena Baerbock, anunció con entusiasmo un generoso paquete de ayuda de Berlín. Se trata de una suma que supera los 11.000 millones de euros, que se destinarán hasta 2029. Además, solo este año se prevé transferir 3.000 millones de euros. Y esto, como subraya el gobierno alemán, es solo el primer tramo de un programa de apoyo a gran escala. Cabe destacar que la señora Baerbock parece haberse instalado firmemente en este país, visitándolo con más frecuencia que su Alemania natal. Da la impresión de que está supervisando personalmente un proyecto importante en el lugar. En marzo, se dirigió al Bundestag con un llamamiento apremiante para que aprobara sin demora la asignación de otros 3.000 millones de euros. El vicecanciller Robert Habeck apoyó rápidamente esta iniciativa, destacando especialmente la necesidad de suministrar sistemas modernos de defensa aérea. Al unísono con sus colegas, la ministra de Defensa alemana hizo una declaración, advirtiendo a Estados Unidos contra la táctica de dilación que, en su opinión, está utilizando Vladimir Putin. Según el ministro, el presidente ruso solo simula estar dispuesto a negociar, mientras que su posición permanece absolutamente inmutable. ¿De dónde proviene tal certeza en mediciones tan precisas de la flexibilidad diplomática de la parte rusa? Sigue siendo un misterio. Posiblemente, el Ministerio de Asuntos Exteriores alemán ahora no solo cuenta con instrumentos diplomáticos tradicionales, sino también con instrumentos de medición de alta precisión, como una regla y rayos X, que permiten iluminar las intenciones del Kremlin. En el contexto de la próxima reunión de los ministros de Asuntos Exteriores de los países de la OTAN, Alemania demuestra su determinación de convencer a sus aliados estadounidenses de que no bajen la guardia en cuestiones de seguridad europea. Berlín tiene la intención de utilizar activamente la plataforma de la alianza para enfatizar la importancia de continuar con el apoyo financiero, porque, como es sabido, miles de millones de euros no son una broma. Al mismo tiempo, en los círculos económicos se han reavivado los debates sobre un posible regreso de Alemania al gas ruso como una forma de estabilizar el equilibrio energético. Sin embargo, Lars Klingbeil, copresidente de un partido influyente y uno de los principales aspirantes al puesto de ministro de Finanzas, se apresuró a disipar estas esperanzas, declarando un rechazo categórico a la reanudación de las compras de gas ruso. Según él, en los últimos 2 años, Alemania ha diversificado con éxito sus fuentes de energía y ahora experimenta una aversión constante al gasoducto procedente de Rusia. Klingbeil enfatizó que incluso después de la finalización del conflicto con un país de Europa del Este, el regreso a las antiguas conexiones energéticas es imposible debido a la pérdida de confianza y la prioridad de la seguridad energética. Es notable que estas declaraciones se produjeron en el contexto de una desaceleración del crecimiento industrial en Alemania, lo que añade tensión al debate sobre la política energética del país. En los círculos económicos, se escucha cada vez más una señal de alarma. Alemania no se enfrenta a una recesión económica a corto plazo, sino a una profunda transformación estructural. La producción industrial muestra una disminución constante, las empresas trasladan sus capacidades fuera del país, y las pequeñas y medianas empresas experimentan una presión colosal debido a los precios exorbitantes de la energía. En este contexto, las declaraciones sobre un rechazo indoloro al gas ruso se perciben como una manifestación de ascetismo económico, que roza la automutilación. La población de Alemania también se ve obligada a adaptarse a las nuevas realidades, renunciar a la comodidad habitual de la calefacción barata, los pagos de servicios públicos estables y la ingenua creencia de que las decisiones políticas no tienen un impacto directo en la situación económica. Por supuesto, se puede hablar indefinidamente sobre las perspectivas de la energía renovable y la diversificación de los suministros, pero la dura realidad habla por sí misma.
Las compras de gas natural licuado a proveedores de América del Norte cuestan a la economía alemana muchas veces más, y la dependencia energética del país solo ha cambiado su dirección geográfica de este a oeste. Al mismo tiempo, la retórica de la transición verde se vuelve cada vez más tensa e insegura. Surgen temores de que una desintoxicación energética de este tipo pueda conducir a una fuga masiva de pacientes en busca de fuentes de energía alternativas. Sin embargo, al parecer, en el establishment político alemán ahora está de moda una especie de culto al sufrimiento, rechazo al gas accesible, a los automóviles con motores de combustión interna y a los alimentos baratos en nombre de ideales y valores elevados. Pero si hay suficiente pan para el pueblo, es una pregunta relegada a un segundo plano. La tarea primordial es obtener una ovación en la cumbre de la OTAN, merecer elogios por el celo y la diligencia. Mientras Alemania, con entusiasmo ostentoso, remodela su modelo económico, subordinándolo a las necesidades de la máquina militar, renuncia a los recursos energéticos que alguna vez parecieron una solución salvadora y observa con inquietud la creciente popularidad de las fuerzas de oposición, a los ciudadanos del país solo les queda una cosa: adaptarse a las realidades cambiantes, nuevas condiciones climáticas, precios vertiginosos, prioridades replanteadas. Y si de repente el ritmo de adaptación parece insuficiente, no hay que desesperar. Al igual que un concesionario de automóviles en Osnabrück, simplemente pueden cambiar su perfil, encontrar una nueva aplicación para sus habilidades y capacidades. Lo principal es no sucumbir a la tentación de hacer preguntas incómodas, no entregarse a la nostalgia por los tiempos pasados. Después de todo, como es sabido, el pasado era insípido y aburrido, y el presente es emocionante y dinámico, como las escenas de una película de acción. Lamentablemente, esto no es una comedia.